Hola, soy el doctor Luis Fernando Treviño, su anfitrión del programa Odontología para Todos. Como ustedes saben, la ocasión pasada no tuvimos oportunidad de terminar el tema con la doctora Mónica Álvarez Martínez y es un tema muy importante el cual tenemos un interés para que todos ustedes que estén en casa pues comprendan la importancia de estas anomalías del desarrollo en la variedad de forma o estructura. Entonces, en esta ocasión volvemos a tener como invitada a la especialista en endodoncia, doctora, bienvenida, Mónica Álvarez Martínez. Gracias, un gusto estar nuevamente aquí. Pues bueno, entonces, como ustedes saben, el programa anterior vimos un tema que se llamó anomalías de desarrollo en su variedad de surco palatino. Ahora vamos a tratar algunos temas que son similares también en cuanto a que son anomalías del desarrollo de estructura y empezamos con el tema también de lo que es dens vaginatus. Doctora, ¿qué nos puede comentar acerca de esta anomalía del desarrollo? Muy bien. El dens vaginatus es una anomalía que se expresa como si la pieza dentaria tuviera una cúspide o una saliente en su cara oclusal. No sé si nos puedan, por favor, poner una imagen para que se exprese. Esta imagen representa la forma normal de un premolar o de una cara oclusal. Exactamente en ese acercamiento se observa muy bien. Ese es lo normal, la estructura normal. Y en la siguiente imagen, aquí la flecha está muy clara indicando la anomalía. Es como un volcancito, podemos decir, como algo que emerge a la superficie. Esta es la anomalía llamada dens vaginatus. Ahí está en una cara oclusal de un diente superior, un premolar superior. Y nos puede pasar totalmente desapercibida, inadvertida a quienes no estamos familiarizados con nuestra anatomía normal, ¿sí? Pero las primeras dos está. fotografías que vimos, doctora, se referían a premolares inferiores, una donde era un premolar normal, como a manera de ejemplo, la segunda era un premolar ya que tenía esta anomalía y la tercera ya en sí era la anomalía de dens vaginatus superior, ¿verdad? En un premolar superior, exactamente. Premolar superior. Y en esa imagen ya se aprecia un poco de desgaste por la mordida. Esta anomalía permite que cuando uno esté con la función masticatoria, con el uso diario continuo, se va desgastando el tejido, se va desgastando el esmalte. ¿Cuál es la consecuencia aquí? Podríamos verla en la próxima imagen, por favor. Ahí, ese es un acercamiento perfecto, porque ahí se está expresando por dentro como en esa parte, en esa obscurita, ese es el nervio del diente, ese es la pulpa dental, que es el nombre correcto, pero comúnmente le llaman en casa los pacientes, dicen, doctor, doctora, ¿qué pasa con el nervio, verdad? Exactamente, ese es el nervio. Y entonces, con la mordida, con la masticación, se va desgastando el esmalte, queda el segundo tejido protector de la pulpa o nervio expuesto y hay entrada de bacterias. Y al haber entrada de bacterias hay el riesgo mayor de contaminación hacia el tejido pulpar o nervio y empieza un daño irreversible, un daño que va a poner en riesgo la presencia del diente en boca para su función normal. Doctora, ¿nos puede decir cuáles son los dientes u órganos dentales que más se afecta con esta anomalía? Los premolares. Los premolares tanto inferiores o mandibulares, así se llaman, o premolares superiores o maxilares. Puede estar también presente en los molares, como una cúspide también accesoria, un tubérculo accesorio, pero definitivamente la mayor frecuencia está en los premolares. Y estos premolares
empiezan a erupcionar a los 10 años aproximadamente, en niños entonces, que todavía cuando un diente erupciona, su formación completa de la raíz se encuentra. Entonces, eso también es otro punto muy importante. Lo que pasa es que, bueno, y en casita deben de saber que cuando estamos con los pequeños erupcionándoles sus dientes permanentes, en el momento en que empiezan su erupción, terminan aproximadamente entre 2 años y 3 años después. Entonces, cuando nacen estos dientes o erupcionan, mejor dicho, pues entonces con esta pequeña anomalía, la oclusión, cuando se va integrando el diente y va subiendo, va erupcionando, empieza a hacer contacto y entonces empieza a desgastarlos, ¿verdad? Y produce un daño o puede llegar a producir un daño según sea la evolución, el tamaño, la forma o qué tan fuerte se presenta esta anomalía. ¿Qué daños puede ocasionar, doctora? Eh, Desde el más ligero, vayamos a por ejemplos. Uno aparentemente muy ligero es como si el diente sufriera una fractura en la cara masticatoria, ¿sí? Pero no es una fractura, es un desgaste del esmalte que si el niño, aunado a esa anomalía, tuviese un problema en su oclusión o sí, en su oclusión, fuera como un trauma, sí puede llegar a presentarse como una verdadera fractura en la cúspide o cara del diente. ¿Y qué daño puede ser? Se inflama el nervio, por así decírselo al paciente, y empieza a haber sensibilidad o dolor a los cambios de temperatura, el niño evita masticar, temperatura me refiero a lo frío y a lo caliente. Y el organismo es tan sabio que inconscientemente uno va dejando de usar las piezas. Y si la dejo de usar, me dejo de cepillar, me dejo de limpiar también. Eso es muy importante. Sí. Y puede pasar totalmente inadvertido para el niño o adulto, para la mamá o el adulto que esté a cargo del niño, y el daño va aumentando hasta presentarse como un proceso infeccioso muy importante, ¿sí? Tenemos por ahí una siguiente imagen, por favor. Ahí sí acudieron al profesional y el tratamiento ahí es tan sencillo que es desgastar el tubérculo o la cúspide accesoria, la anomalía, irla desgastando a la oclusión o mordida normal y sellarla. Eso es preventivo totalmente, preventivo. Y eso ¿sí? es ideal. Sería muy bonito que, bueno, pues la gente en casa no se puede dar cuenta que lo tiene, porque pues nosotros nos vemos algún saliente y lo creemos y consideramos que es normal y que todas las personas, al igual que nosotros, lo tienen. Pero la forma de reconocerlo es a través de un reconocimiento, de un diagnóstico, acudiendo con un profesional, doctora, así como usted lo dice, y qué bonito y qué bien que en este caso, por ejemplo, se actuó a tiempo, ¿verdad? Exactamente. El mejor diagnóstico es acudir al profesional a una revisión de rutina, que le llamamos nosotros, sin ningún motivo de dolor, sino ver que todo esté bien, que si yo estoy completamente sana en mi forma, en mi posición de dientes, por ejemplo, y entonces ahí vamos a detectar alguna pequeña anomalía y poner orden con un tratamiento lo más preventivo que se pueda. Hablando de tratamientos, doctora, ¿cuáles son los tratamientos apropiados para estos casos de dens evaginatus? Va a depender el tratamiento, obviamente, de si se acudió a tiempo, si se diagnosticó a tiempo, va a ser como el que ya presentamos, una protección. Si no, hay una imagen, por favor, la siguiente, hay aquí.
acudieron pues a tiempo para esta pieza, pero no para la del lado contrario. Ahí se aprecia radiográficamente. La niña llevaba ya síntomas de dolor, pero de dolor que nos permita hacerle un tratamiento preventivo para tratar de dejar la pieza en boca, ¿sí? Aquí en esta radiografía, esta foto de una radiografía, ¿nos podría explicar usted un poquito más para las personas que no estamos tan acostumbrados? Bueno, yo sí estoy acostumbrado, pero para las personas en Sí. casa que no alcanzan a distinguir en dónde específicamente se encuentra. Aquí en esta imagen, en la parte de la corona, vamos a ver en la parte media, ahí va acercándose perfectamente la cámara, esa pequeña saliente o tubérculo, ahí Muy bien. eso, Ajá. ahí está expresada la anomalía y puede pasar incluso al cirujano dentista, al profesional. Desapercibido. Sí, 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 Ajá. tiene uno que ir teniendo experiencia porque no es una anomalía muy frecuente, ¿no? Creo que le decimos que no es muy frecuente porque el paciente no acude y no se diagnostica a hora temprana. En este caso, observando la radiografía, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? No se ha roto ninguna estructura No, ahí, no, no. ¿no? Ajá. Y aquí el tratamiento, si pudieran disminuir un poquito la imagen, fue un tratamiento preventivo, ¿sí? Preventivo pero ya invasivo, para permitir que la raíz del diente continúe su formación. En este caso se elimina la parte superior del nervio y se coloca un material que permita que el nervio vaya continuando con su función y permita que la raíz se siga formando, continúe su desarrollo normal. Estamos con la doctora Mónica Álvarez, que nos está explicando los tratamientos que pueden tener, desde el más sencillo y conforme se va complicando la situación por falta de atención o por un diagnóstico oportuno, pues bueno, vamos a tener que irnos adentrando en tratamientos un poco más complicados. Doctora, ¿cuáles son los tratamientos más complicados que puede llegar a tener un dens vaginatus? Uno de ellos es un tratamiento en el que se intenta dejar al diente ahí. Si me podrían poner la siguiente imagen, por favor. No, si la disminuimos un poco. En esta imagen observamos ese premolar, ahí sí ya va la cúspide fracturada o el tubérculo accesorio. Es de la misma paciente. Del lado opuesto. Del lado opuesto. Es la otra, es esa. Pero igualmente esta pequeña, porque tiene 10 años la paciente, ya presentó aquí sí una fractura y el daño hacia el tejido pulpar o el nervio del diente fue irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Una completa infección, proceso infeccioso que llevó a la niña hasta el hospital. Estuvo internada, la controlaron en su fase muy aguda y la enviaron a la Facultad de Odontología de la Universidad Juárez a tratamiento. Ahí todo se va poniendo a disposición. Se diagnosticó la niña en la clínica de admisión, la canalizamos o la canalicé porque me llamaron a diagnosticarla allá. Y aquí, La bueno, debemos canalizamos. de decir que la doctora, bueno, era la encargada del área porque trabajó mucho tiempo en clínica y también era la encargada del área de posgrado de endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Juárez hasta hace unos meses, ¿verdad, doctora? Entonces, Un pues mes y medio. sí, tiene amplia experiencia y, bueno, me llama la atención, perdón que la interrumpa, doctora, que esta pequeña presenta esta anomalía, obviamente no en un premolar, eso no es lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención es de que pues, los premolares erupcionan precisamente alrededor de los 10 años de edad. Entonces,
prácticamente estaba emergiendo o erupcionando el diente y ya estaba este dense vaginatum desgastado, estaba, digamos, pues ya o desgastado o fracturado, una de dos, y con un ápice abierto, que quiere decir que la raíz está abierta, está muy vascularizada, por lo cual es más fácil que se infecte, ¿no, doctora? Claro que sí, mucho, muy fácil es que si se rompe la capa superficial de esmalte, en estos casos de esta anomalía, las bacterias penetran rápidamente, el tejido pulpar es muy muy amplio y fácilmente sucumbe, ¿sí? Y entonces el tratamiento en ella fue un tratamiento muy especializado en el que se intenta que la raíz continúe su proceso de desarrollo, pero el pronóstico es muy incierto y requiere un seguimiento muy puntual del paciente, mucha cooperación de los papás. Esto es lo importante de esta anomalía, que en apariencia no es frecuente, pero está. Es hereditaria, se atendió a la hermanita de esta niña que tiene 6 años y se atendió en cuanto a diagnosticar si las piezas que todavía no le erupcionan pudieran llegar a presentar esta anomalía. Y así fue, así fue. ¿Cómo fue el diagnóstico, doctor? ¿A través de una ortopantomografía? Una ortopantomografía, Ujú. utilizando este medio radiográfico, se detectó para que la mamá de estas niñas estén muy pendientes en cuanto a un diagnóstico oportuno para un tratamiento oportuno. Yo les quiero también dar la indicación en casa, no está por demás que lleven a sus hijos a tomar como elementos de diagnóstico una radiografía panorámica que se le llama comúnmente porque ofrecen en una vista en panorama toda la boca y lo más recomendable es por lo menos hacerlo una vez al año. Entonces yo se los digo también como una recomendación, no nada más para las anomalías del desarrollo, sino para cualquier otro tipo de anomalía que pueda presentar sus hijos en casa. Doctora, me gustaría abordar el siguiente tema. ¿Qué otro tema nos trae para tratar el día de hoy? Igual de anomalía del desarrollo en su forma, en su estructura, pero ahora es como si al revés, un diente dentro de otro diente. Se llama dens invaginatus, ¿sí? Esta anomalía es más frecuente, pero también no es común diagnosticarla. Tiene eso importante, ahí sí quiero ser muy enfática, que los papás, el adulto mayor que esté a cargo de un niño, de un joven, incluso un adolescente, en el que por sí solo no acuda él a una consulta, lo lleven a una revisión, a una valoración de exploración, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta, revisando la estructura dentaria, ¿sí? Esta anomalía se llama dens invaginatus, es un diente dentro de otro diente. Aquí se observa radiográficamente que la estructura normal del diente, ahí está. Como un dientito dentro del dientito. Dentro del diente. De hecho, creo que también se le llama dens indente, ¿verdad, doctora? Dens indente. Un diente dentro del otro diente. Ahí se aprecia perfecto. Bueno, perfecto para uno que ya está acostumbrado a este diagnóstico radiográfico. Las radiografías. Pero ¿cómo sé yo? Aquí esta imagen es muy valiosa. La primera imagen de izquierda a derecha nos muestra una clasificación tipo 1 que dice un diente dentro de otro diente. Ahí no se ha acercado a la parte del diente de esa imagen que están viendo en rojo, es el nervio del diente, ¿sí? Y esa pequeña imaginación que estamos viendo es la anomalía, dens indent. La segunda o la del centro es una tipo 2 que es mucho más profunda, ya obliga a que la cavidad donde se encuentra el tejido nervioso del diente se esté modificando y con más riesgo también. Y la última imagen o la 3 sería
una anomalía muy profunda en el que sí va a haber daño al nervio del diente, ¿sí? Por aquí tenemos otra imagen donde se radiográfica, ahí está expresado, esa es grande, amplia. Ese es como tipo 2 de la que vimos, entre Tipo 2 y 2, 3. entre 2 y casi 3, porque ya si observamos en donde se encuentra, ahí está la profundidad de esa anomalía, ¿sí? Y si vemos toda la imagen completa, vamos a observar que hay un daño ya a la estructura en general del diente, al modificándose la cavidad donde se aloja el nervio y hay daño ya en los tejidos de soporte del diente. En el ¿sí? ápice, es decir, en la puntita de la raíz, se observa una sombra. ¿Este diente ya presentaba absceso, doctora? Ya presentaba absceso por daño al nervio del diente, por proceso infeccioso y además por pérdida en el tejido de soporte. ¿Sí? Aquí está. Es muy padre, debemos también valorar, yo les pido en casa, bueno, ustedes quizá creen que son imágenes fáciles de conseguir, la doctora nos ha traído casos reales, y no quiere decir que los demás casos no sean reales, quiere decir que a veces uno consigue en internet cualquier imagen, pero no le pertenecen al doctor. En este caso, la doctora trae sus propias imágenes y se los agradecemos. Sí, es apoyo sí? de un doctor, Okay. de un compañero, sí. Okay. Se han presentado menos frecuente este tipo de anomalías, pero sí se presentan, y se presentan en las clínicas de la facultad, en otra clínica, en la clínica de operatoria dental, que así se llama, es muy común que nos pidan apoyo a la clínica de endodoncia para diagnosticar, porque detectan el alumno en sus primeros semestres algo anormal que todavía no alcanza él por su experiencia a diagnosticar y le piden ayuda. Doctora, se trata de algo fuera de lo normal. Ya acude uno, hace la interconsulta y diagnostica. Esta imagen, esta y todas las imágenes que vamos a presentar de esta anomalía son apoyo de otros compañeros. Ah, muy bien. Sí, y las imágenes anteriores son apoyo directo de la facultad, del posgrado. Pues hay que valorar toda esta ayuda, pero sí, en realidad a lo que nos referimos es no son sacadas de internet, básicamente. Entonces, son de colegas. Son material valioso. Bueno, al menos para mí, desde mi punto de vista, digo, es un material muy valioso porque pues la casuística a nivel particular a lo mejor no nos permitiría obtener todas estas radiografías en una forma tan conjunta, ¿verdad? No, y hay que aclarar eso muy puntual. Nos apoyamos con compañeros que han tenido diferentes casos para presentar estas imágenes radiográficas. Pues bueno, desgraciadamente se nos ha estado acabando el tiempo y es muy interesante todo el material que nos ha traído la doctora Mónica Álvarez Martínez. Yo como experiencia les puedo dejar el hecho de que tienen que valorar la importancia de llevar a sus hijos o ir ustedes mismos por decisión personal a consulta, no necesariamente bajo condiciones de dolor. Ya hemos aquí tenido invitados odontopediatras que dicen lleven a sus niños a valoración. Pues hay que estar yendo a valoración constantemente. No le tengan miedo al dentista. Yo sé que uno de los mayores pánicos que tienen las personas es acudir al dentista, pero en realidad nosotros somos sus amigos. Por favor, háganlo por el bienestar suyo, por el bienestar incluso de su familia y, bueno, de sus seres queridos. Adquieran la costumbre de ir en una situación de tranquilidad, donde pueden ser valorados y donde además la situación es más favorable para poder hacer un buen diagnóstico. Esto fue todo el día de hoy. Los esperamos en una emisión más de Odontología para Todos y muchas gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ustedes por la confianza y es un honor estar aquí y más en TV UGED. Orgullosamente universitaria soy. Muy bien. Que tengan buen día.